¿Qué tal amigos? Soy Abel Shikai y les doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a continuar con el curso de programación orientada a objetos. Y bien, pues en el video anterior habíamos visto el concepto de clase, propiedades y métodos. Creamos una clase y en base a esa clase creamos objetos. Esto lo vimos de forma general para poder observar cómo es que se estructura una clase y en base a esa clase crear objetos. La clase que creamos en el video anterior es esta, la clase operación, que tenía sus propiedades, cantidad 1, cantidad 2, resultado, y tenía sus métodos, que son las 4 operaciones básicas. Entonces, en base a estas dos cantidades, nosotros obteníamos un resultado de acuerdo a los métodos que declaramos. Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, vamos a crear una clase, pero nos vamos a enfocar al concepto de abstracción y parte del encapsulamiento. En este caso, ¿en qué consiste la abstracción? Vamos a tomar como ejemplo una clase usuario. Entonces, para llevar a cabo el concepto de abstracción, nosotros tenemos que saber en realidad qué tipo de objetos vamos a crear a partir de una clase. Si estamos hablando de una clase usuario, quiere decir que al momento de instanciar y crear un objeto, ese objeto va a ser de tipo usuario. Entonces, tenemos que enfocarnos en sí cómo es que se va a comportar ese objeto, cuáles son sus funcionalidades, qué necesitamos para que ese objeto se comporte como tal, es decir, darle vida a ese objeto y que realice sus funcionalidades correspondientes. Y para ello pues se necesita definir bien sus propiedades y métodos. Entonces veamos cuáles son las propiedades que podría tener una clase usuario. En este caso podríamos tener el nombre, email, tipo y clave. Entonces todos los usuarios deben tener un nombre, todos los usuarios deberían tener un correo electrónico, también todos los usuarios deberían tener un tipo, es decir, tipo administrador, cliente, etcétera. Pueden haber más tipos. Y todos los usuarios deben tener una clave de acceso. Con esto pues estamos definiendo las propiedades mínimas que debe tener la clase usuario. Noten que aquí no estamos incluyendo datos como género, edad, teléfono, dirección, nacionalidad. Esos datos en realidad no son relevantes para la clase usuario. Podríamos tener esos datos en una clase persona y luego heredárselas a esta clase. Eso de la herencia ya lo vamos a ver más adelante, pero nos estamos enfocando a los datos mínimos que debe tener un objeto usuario para que se comporte como tal. Muy bien, lo otro que también tenemos que definir son las funcionalidades. En este caso, dentro de las funcionalidades pues podríamos tener registrarse, un usuario pues se va a poder registrar, también ver el perfil donde va a ver su información, también cambiar clave y bien podríamos tener otro como cerrar sesión. Y bueno, estas son las funcionalidades con las que debe cumplir esta clase. Por supuesto podrían haber más, pero con esto ya estamos definiendo bien qué es lo que va a realizar el usuario. Entonces pues aquí no estamos colocando otros métodos que se salgan del contexto. Por ejemplo, en un sistema pues un usuario puede registrar productos, pero no vamos a colocar este método acá porque no le corresponde. Ese método lo podríamos colocar en otra clase producto. Entonces, como pueden observar, nos estamos enfocando en las propiedades mínimas y de las funcionalidades que son los métodos para darle vida a un objeto usuario y que se comporte como tal en el sistema. En eso consiste la abstracción. Muy bien. Y acá tenemos el diagrama de clase, usuario, donde tenemos sus propiedades y sus métodos. Y bien, pues dicho esto, vayamos a la práctica. Muy bien, acá yo estoy en mi servidor local, pues yo estoy trabajando con el servidor Apache que instalamos paso a paso. Ustedes pueden trabajar con cualquier servidor web local. Aquí tengo la carpeta que creé en el video anterior. Ahora voy a crear una nueva con el nombre lección 2. Bueno, dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro archivo que corresponde a la clase. Entonces acá clic derecho, nuevo, documento de texto y vamos a colocarle class usuario.php. Lo abrimos. En este caso yo voy a seguir trabajando con SubliteText. Muy bien, acá colocamos los tags de PHP y acá vamos a crear la clase con class y vamos a colocar usuario. Abrimos y cerramos llaves y pues como comentario le voy a colocar acá en class usuario. Muy bien, ahora vamos a empezar a definir las propiedades. En este caso colocamos acá public y voy a colocar acá str nombre, que sería una variable, pero en este caso son propiedades y en este caso no va a tener ningún valor, lo podemos dejar así.
En el video anterior habíamos visto que podíamos inicializarlo con algún valor. Por ejemplo, acá podríamos dejarlo en blanco, es lo mismo como dejarlo sin nada. Podríamos colocarle un 0 en el caso de los que sean numéricos, pero acá lo vamos a dejar sin valor. Colocamos el otro que sería de tipo public, y en este caso le vamos a llamar str email. El otro que también va a ser public, que va a ser str tipo, y por último vamos a crear el de la clave, que sería private, y colocamos str clave. Muy bien, aquí ya tenemos definidas las propiedades. Ahora vamos a crear el método constructor. Entonces eso lo hacemos con function espacio doble guión bajo y colocamos construct, abrimos y cerramos paréntesis, y vamos a colocar los parámetros que va a recibir el método constructor. En este caso vamos a colocar un string y vamos a colocar acá nombre, espacio, separado por coma, y colocamos otro string que va a ser email, coma, espacio, string, y colocamos acá tipo. Muy bien, estos espacios si ustedes quieren los pueden dejar o no. Y bien, en este caso yo sí dejo espacio. Bueno, acá abramos y cerramos las llaves. Bien, ahora aquí ya tenemos nuestro método constructor, y lo único que vamos a recibir al momento de instanciar esa clase va a ser el nombre, el email y el tipo. La clave pues la vamos a generar acá de forma automática, pero si ustedes quieren recibir una clave por parte del usuario cuando se esté registrando, pues también deben colocarlo acá como parámetro. Lo otro que deben observar es que estamos colocando acá de una vez el tipo de dato que vamos a recibir. Esto ya corresponde a PHP 7. Entonces aquí estamos indicando que vamos a recibir este parámetro de tipo string o de tipo cadena. Si vamos a recibir enteros o booleanos, también tenemos que definirlos acá. Muy bien. Entonces aquí vamos a asignar ahora los valores a cada una de las propiedades que hemos definido acá. Y eso lo hacemos por medio de this. Recuerden que this quiere decir esta clase. Muy bien, entonces de esta clase nos vamos a dirigir con la flechita que sería el guión y mayor que, y nos vamos a dirigir a esta propiedad str nombre. Observen que aquí ya no estamos colocando el símbolo de dólar porque aquí lo estamos definiendo, pero acá ya estamos accediendo a esta propiedad por medio de this, y a esa propiedad le vamos a colocar como valor lo que vayamos a recibir como parámetro de esta variable del método constructor. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con las otras dos. Entonces yo voy a copiar y voy a pegar dos veces esto, y solo vamos a cambiar acá por la propiedad email, que va a ser igual a el parámetro email, y el tipo acá, que es la propiedad, que va a ser igual a la variable tipo que estamos recibiendo acá. Muy bien, aquí ya tenemos definido entonces lo que sería el método constructor. Ahora, ¿qué pasa con la clave? Con la clave vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá this y nos vamos a dirigir acá a str clave, que va a ser igual a rand. Con esta función rand, esta es propia de PHP. Lo que hace esta función es generar números aleatorios. Vamos a generar un número aleatorio para la clave del usuario. Para generar claves aleatorias pues podríamos hacerlo de otra manera, pero de momento como ejemplo únicamente voy a utilizar esto. Existen varios scripts para poder generar claves más robustas de forma aleatoria, pero vamos a trabajarlo así. Muy bien. Ahora, como pueden observar, aquí ya hemos definido lo que son las propiedades y el método constructor. Vamos a enfocarnos acá a lo que es los tipos de variables que estamos definiendo. Por ejemplo, acá estamos colocando public. Public quiere decir que nosotros vamos a poder acceder a estas propiedades o a los métodos que estamos declarando de tipo público desde cualquier lado. Mientras que private lo que nos limita es de que nosotros no podemos acceder desde cualquier lado, ni desde una subclase, es decir, de las clases que lo heredan, no podemos acceder. También existe otro que es el protected, y por ejemplo acá podríamos definir str fecha registro. Al hacer este tipo de declaración, eso indica que podemos acceder a esta propiedad desde la misma clase donde la estamos creando y desde la clase donde la heredan. En este caso no podríamos acceder a partir desde un objeto donde se está creando. Eso pues ya lo vamos a ir viendo posteriormente. También podemos definir los static.
y en este caso vamos a colocar acá str estado y le vamos a colocar un valor inicial activo. Muy bien, cuando nosotros definimos propiedades y métodos de tipo estático, eso quiere decir que va a tener un valor inicial y que ese valor no va a cambiar. Entonces, en este ejemplo, cuando creemos objetos de tipo usuario, todos van a estar activos. También podríamos tomar como ejemplo el valor del pi. Nosotros crearíamos una declaración estática y le pondríamos pi. Y ya sabemos que el valor del pi no cambia, 3.1416 y el resto de números. Entonces, ese puede ser otro ejemplo para explicarles la declaración static, porque cuando nosotros declaramos static le estamos inicializando un valor. Cuando nosotros declaramos de tipo static, quiere decir que esta propiedad le pertenece a la clase, no al objeto cuando lo creamos. Entonces quiere decir que podemos acceder desde cualquier lado sin necesidad de instanciar la clase. Podemos acceder directamente a esta propiedad y de la misma manera a los métodos que sean declarados de tipo static. Muy bien, y con esto pues ya hemos visto la abstracción porque estamos definiendo las propiedades y hemos visto parte de el encapsulamiento por medio de las declaraciones, por ejemplo private y protected, para proteger la información. Y bien, ¿cómo podemos acceder entonces a todas las propiedades y métodos que sean de tipo private? Pues eso ya se hace por medio de modificadores de acceso, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Bien, entonces hasta acá este video, espero les haya gustado y más que eso, espero me hayan comprendido. Muy bien, entonces dejen sus comentarios, denle like, compartan y los invito a que se suscriban si no lo están, y si ya lo están pues activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Muy bien, entonces me estarán escuchando, hasta la próxima. Gracias.